22, versículo 41 y 42. Gloria sea al Señor. Ya todo lo tenemos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Pues en esta preciosa tarde, hermanos, vamos a estar viendo bajo un tema, o el título de este mensaje, hermanos: sometiendo todo a Cristo. Bendito sea el Señor. Qué precioso es cuando podemos someter todo a Cristo. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra del Señor, que si nosotros le amamos, guardamos su palabra. Si guardamos su palabra es que mostramos que le amamos. Y si le amamos, Él nos ama y Él vendrá a nosotros y hará morada con nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Se manifestará a nosotros. Veremos su gloria, ¿verdad? Podremos recibir esa edificación, esa bendición, crecer en todo aquello que el Señor quiere que crezcamos. Y nos enamoremos más de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Así que, amados hermanos, cuando estamos viendo este caso para explicar un poquito, Cristo Jesús se sometió todo lo que Él era al Padre. Bendito sea el Señor. Él nos vino a ser el ejemplo que nosotros debemos de seguir diariamente, hermanos. Y cuando nosotros vemos en la palabra que Él dice que Él se apartó de ellos, de los discípulos, porque acuérdense que estaba en ese jardín del Getsemaní, donde Él se había acostumbrado, era como un lugar secreto que Él llevaba a sus discípulos, que los discípulos sabían ese lugar donde ellos se apartaban, y Él llegaba ahí a orar. Y en esta ocasión de esa noche, la noche que Él fue aprendido, era la noche cuando Él estaba allí, en ese momento. Y habían sus discípulos, pero habían tres que Él tenía más cercanos, y de esos Él se aparta de ellos un momentito, porque Él necesitaba tener esa conexión con el Señor. Él necesitaba comunicarse ahí con su Padre Celestial. Bendito sea el Rey. Y dice, y Él se apartó de ellos, de sus discípulos, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el Rey. Ahora, el camino que le tocaba completar, terminar, no era algo fácil, hermanos, pero a la misma vez, poniendo todo lo de uno, poniendo todos nuestros pensamientos, toda nuestra propia voluntad, y depositándolo todo plenamente en las manos de Dios, del Dios vivo, y dejando que se haga su plena, completa, perfecta voluntad. Es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros hacer. ¿Y por qué este mensaje? ¿Por qué el someter todo a Cristo? Pues primeramente eso es lo que asegura que nosotros podamos llegar hasta el final en este caminar. Porque muchos han flaqueado, caído, se han quedado estancados, han retrocedido para atrás, otros se han ido el camino de la apostasía. Pero la palabra nos enseña a nosotros de que Dios, esa buena obra que Él ha comenzado en cada uno de nuestro corazón, Él lo perfeccionará. Pero hay condición en nuestra parte, que nuestra parte es mantenernos en Él, en Cristo Jesús, porque allí está la protección divina de todas las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Allí está el que Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, aún más allá de la muerte, que Él nos guiará como buen pastor, que Él estará allí en medio de la angustia. Cuando Él dice, clama a mí, yo te responde. Todas esas promesas que tenemos en el Señor están en Cristo Jesús. Y por eso cuando nosotros vemos el ejemplo de que lo que Él pedía, el Señor se lo respondía, se lo daba. Y eso mismo pasa con los hijos de Dios.
con los cristianos, hermanos, que cuando nosotros sometemos todo nuestro ser, nuestra vida a los pies de Cristo, pues también se cumple su palabra, que cuando Él dice a nuestra vida: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando nosotros vemos, hermanos, esa parte, porque estábamos viendo la semana pasada, hermanos, porque yo veo que es bueno, ¿verdad?, llevar así como un hilo de recordar un poco lo que vimos el domingo pasado y llevarlo a continuación un poco al futuro, para que no nos vayamos olvidando lo que estábamos hablando el domingo pasado, porque el domingo pasado vimos, ¿verdad?, acerca de tener el primer amor. Bendito sea el Señor. Pero no me metí mucho en explicar el regresar al primer amor, cómo, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, cada uno de nosotros conocemos y hemos tenido ese encuentro divino con el Espíritu Santo, aquel gozo que teníamos, ¿verdad?, de siempre querer estar en la iglesia, que no nos aguantábamos, ¿verdad?, para que sean las 3 de la tarde, para que yo pueda estar en la casa del Señor y cantándole ahí en medio de los atrios, hasta esperar hasta que ya las alabanzas, y después gozarme en las alabanzas, porque no aguanto el gozo que siento en mi ser. Todo eso, amados hermanos, es el estar en el primer amor, el ir creciendo en la palabra. Cuando uno lee la palabra en la casa, no solo la agarra como un diario cualquiera, sino que lo agarra y le dice: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar a mí este día? Y el Señor le muestra la palabra, le dice: aquí, hijo, aquí, hija. Y cuando usted ve ahí y le dice: Señor, eso verdaderamente me falta, pues yo lo someto a tus pies, oh Padre Santo. Y esa es una vida de estar, hermanos, creciendo, creciendo, subiendo, subiendo y subiendo y no bajando. Bendito sea el Señor. Y de eso se trata, amados hermanos. Pero Cristo nos enseña a nosotros el vivir en el primer amor, el estar en eso. Y en el estar en el primer amor es someter diariamente todo a los pies de Cristo, es someterlo todo a Cristo. Y para eso, amados hermanos, tenemos que ver esta otra cita también, que dice en primera de las Tesalonicenses 5:23, porque lo que Dios hace es, Él nos llama a santificación, a todo nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, que todo nuestro ser tiene que ser sometido a los pies de Cristo, tiene que ser sometido a la palabra del Señor, a la instrucción divina de la cual Él nos ha dejado para conducirnos hasta el final. Y la palabra aquí nos dice a nuestra vida: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Somos hechos, todo vuestro ser, de espíritu, es el espíritu humano que usted y yo tenemos, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esas 3 partes nosotros tenemos que procurar cada día guardarnos, y muchos encuentran eso difícil, y yo le puedo decir, sí lo es, pero ¿sabe cómo se hace fácil? Cuando uno se enamora de Dios, cada día más y más, se hace fácil. ¿Sabe por qué? Porque a veces lo que se hace difícil es cosas, hermanos, de que nuestra carne está luchando allí. Pero cuando hay amor para Dios, uno pone nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentires a un lado y decimos: Señor, lo someto a ti por amor a tu nombre. Porque a veces hay cosas, amados hermanos, que nosotros ni las entendemos hoy, pero las vamos a entender mañana, que el Señor nos está pidiendo. Pero ¿sabe lo que sucede, amados hermanos? Es de que cuando hay obediencia a la palabra del Señor, nosotros ganamos en Él. Porque después el Señor nos va llevando de gloria en gloria, nos va aumentando la fe, nos va aumentando el fruto del Espíritu. Y vamos creciendo en ese amor para el Señor. Pero cuando dice aquí, ¿verdad?, que esas 3 partes tenemos que guardarlas irreprensibles para la venida. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento en la iglesia, estamos esperando ese evento milagroso, poderoso, donde Pablo predicaba siempre, que dice que va a haber un arrebatamiento. Él dice que va a haber, ¿verdad?, la resurrección de los muertos y de los vivos. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que Cristo venga por su iglesia y nos lleve. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahí dice que el mismo Dios, Él es el que santifica. Él es el que santifica. Pero nosotros también tenemos que ser de un corazón, ¿verdad?, sensible
a Dios, un corazón obediente a la palabra del Señor, para que Él pueda también obrar en esa parte, porque esa es la parte que muchas veces causa que haya un estancamiento cuando empezamos a endurecer el corazón en contra de la instrucción de la palabra. Ahí ya el Señor dice, bueno, esto te falta, pero uno dice, no, ahorita no, y ya está estancado esa parte. Pero cuando uno es rápido para someterlo a Cristo, pues esa parte uno va avanzando, uno va creciendo en Él. Porque todo lo que el Señor quiere hacer en su vida, en mi vida, Él es bueno. Bendito sea el Dios para siempre. Y cuando habla acerca de santificar toda esa parte, dice de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros hablamos del cuerpo, en esa santidad que el Señor está buscando, pues en ese proceso de la santidad, porque esa no se acaba, sino que ese es un proceso que vamos creciendo y creciendo. Lo peor del caso es que si empezamos a quedar estancados o si vamos para atrás. Eso sí que es un no. Pero para avanzar, amados hermanos, es importante que vayamos creciendo en esa santidad. Porque cuando vamos creciendo, guardándonos irreprensibles para Él, nuestra comunión va avanzando, nuestro amor por Él va creciendo y vamos conociéndole a Él. Él va mostrando cada paso esa perfecta voluntad para nuestra vida, el cual nos sigue dando vida hasta estos años que todavía tenemos aquí en esta tierra. Y cuando nosotros vemos la parte del cuerpo, pues Él va en ese proceso de santificarnos, va santificándonos nuestros ojos, las cosas que nosotros vemos, porque acuérdense que nuestros ojos, dice la palabra, que son la ventana, porque por aquí se mete cosas a nuestra mente. Esto es lo principal, por nuestros oídos también, pero lo principal es por las cosas que vemos. Por eso es que este mundo está lleno de maldad, porque quiere hacerlo a usted caer de este camino, en pecado, en tentaciones. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor en San Mateo 6, 22 y 23, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si usted se ocupa su ojo para las cosas que son buenas, conforme a la palabra del Señor, si su ojo es bueno, todo su cuerpo estará lleno de luz, porque el que alumbra es Cristo Jesús. Pero si tu ojo es maligno, lo pones a atención de las cosas malas, las cosas que no convienen, las cosas que van en contra de la palabra del Señor, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque un poco de leuda toda la masa. En otras palabras, se mete un poquito de mal y está contaminándose todo lo demás. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor nos envía a nosotros en todo nuestro cuerpo. Tenemos que guardarnos irreprensiblemente para Él en santificación. Y eso, hermanos, es sometiéndolo todo a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Así es que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, las cosas que vamos a tocar, las cosas que vamos a hacer con estas manos, porque las manos muchas veces se usan para robar, para pegar, para matar, para destruir. Eso sí que no son las cosas que el Señor nos ha enviado a nosotros a hacer. Pero el Señor nos envía a hacer buenas obras con nuestras manos. Bendito sea el Señor. Cosas que agradan al Señor. Tengamos cuidado con nuestros pies. ¿A dónde van nuestros pies? Esa es la otra cosa. ¿Dónde los vamos a meter? Eso es otra parte de cuidar nuestro cuerpo en la santidad del Señor. El vestuario, la comida que comemos, la lengua, ¿verdad? Todo eso es parte del cuerpo. Cuando nosotros vemos sobre la lengua, hermanos, en Santiago 3, 5 y 10 nos explica bien claro, que habla diciendo que así también la lengua es un miembro pequeño, ¿verdad? Pero se jacta de grandes cosas, porque de ahí salen muchas cosas y después sale otro ofendido. Muchos de los gobiernos entre ellos mismos peleándose, ¿por qué? Porque las palabras que se tiran entre el uno y el otro. Y después se declaran en guerras. Y por los hechos de sus manos, las cosas que hacen, que el uno no le gustó, se ofendió el otro. Todas esas cosas tienen que ver. La lengua, hermanos, algo que enciende bosques enteros. Miren, lo vamos a leer ahí el versículo, bueno, lo tengo aquí, pero dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, miren. Así que es otra parte que si no la cuidamos puede venir a contaminar todo el cuerpo entero.
Porque hay gente, amados hermanos, de que por la lengua no poder controlar lo que hablan de su lengua, se andan metiendo en problemas en todo lugar. Y eso es tremendo, hermanos, cuando eso sucede. Hay gente que ha terminado muerta por su lengua, porque no se ha supido guardar, ¿verdad? Esa lengua. Yo no estoy hablando de la gente que está haciendo la voluntad del Señor. Yo estoy hablando de la gente, hermanos, que deja ir, suelta su lengua en cualquier cosa, que no piensa antes de hablar. Es como un muchacho que él me dijo a mí, pero él estaba hablando de unas acciones, podemos decir, de sus manos. Porque él me decía a mí, no, yo soy la persona que yo primero actúo y después ando preguntando. Yo tiro los porrazos y después yo pregunto. Claro, y por eso es que me decía de que había estado en cárcel por no sé cuántos tiempos, pues. Porque si uno no se controla, hermano, si uno no piensa bien las cosas que va a hacer o que va a decir o cómo va a actuar, pues claro, eso le va a venir de regreso en mal. Así que todas esas cosas, hermanos, uno tiene que cuidarlos en la santidad del Señor, en la palabra. ¿Por qué? Estamos viendo esta palabra por una razón. ¿Sabe qué? Porque queremos que el Señor nos llene de su Espíritu. Y eso quiere decir que tenemos que ser hijos obedientes para que Él nos vaya llenando más de Él. Llenarse más de Él quiere decir que vamos a experimentar su poder en nuestra vida, vamos a tener una dulce comunión con Él. Y eso Dios lo hace con cada individuo que guarda la palabra por amor a su nombre. Vamos a ir creciendo en ese amor, llegándonos de vuelta a ese primer amor. ¿Y por cuál razón estamos viendo esto? Porque también eso tiene que ver con esto que vamos a compartir en esta tarde. El guardarnos en santidad nuestro cuerpo, todo esto que hemos visto, de cuerpo, de ojos, de oídos, manos, pies, nuestro vestuario, comida que comemos, lenguaje. Bueno, cuando digo comida que comemos, estamos hablando de que a veces hay vidas que comen porque el sabor, no comen porque tienen hambre. Ya eso viene a ser glotonería, gracias, hermano. Así que esas son las cosas que nosotros tenemos que guardarnos, hermano, para también tomar parte en la Santa Cena. Estamos viendo ahora, no es solo cualquier cosa, sino que el guardarse para el Señor tiene que ser en estos tres niveles, que es espíritu, alma y cuerpo. Porque nosotros estamos diciendo, somos como Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Así que si somos parte de ese cuerpo de Cristo, tenemos que ser también santos como Cristo fue. Y Él dice la palabra ahí donde leímos de que, ¿verdad? Él cuando se puso a orar al Padre, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se sometió aún hasta la muerte, y la muerte a la cruz, porque esa era la voluntad de Dios, era lo que necesitaba hacerse para que pueda traer salvación a toda la humanidad. De todas las edades, hermanos. Y ahora nosotros tomamos parte en la Santa Cena, que es una ordenanza que Jesucristo dejó, la cual simboliza, ¿verdad?, para hacernos recordar ese momento que Él fue a la cruz en todo ese sometimiento al Padre. Y así mismo el Señor quiere que sus hijos tengan ese pleno sometimiento a la palabra del Señor. Porque cuando les digo que nosotros cuando pasamos aquí al frente estamos dando testimonio, eso es lo que estoy diciendo. Estamos dando testimonio, por eso estamos tomando parte del cuerpo, de la sangre de Jesucristo, porque estamos dando testimonio que Él vive en nosotros, que Él está efectuándose en nosotros, que nosotros estamos guardando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro vestuario, nuestra comida, nuestra lengua, en santidad conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que estamos dando testimonio, hermanos. Quizás no lo había explicado antes, pero eso es lo que es. Cuando hablamos del punto de la alma, ¿verdad? Nuestra alma que viene a formar la parte de nuestra mente, las emociones, nuestra voluntad, en lo que nosotros permitimos, lo que no permitimos, lo que tenemos esa voluntad para hacer las cosas, en lo que nos prestamos a hacer. Si nosotros vemos, amados hermanos, por ejemplo, la palabra nos aconseja sobre nuestra mente, en lo que tiene que estar ahí en nuestros pensamientos, porque muchas veces por las cosas que vemos en el ojo, ya está la mente pensando inmediatamente. Muchas veces, miren, la palabra del Señor nos dice a nosotros, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, Él nos está diciendo que debemos de ocupar nuestra mente en pensar. Dice a nosotros, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza hacia Dios, en esto pensar. Porque a mí, ¿para qué yo voy a andar pensando y gastando energía en mi pensamiento, pensando en otras cosas que no convienen? Mucho más si también no son pensamientos en cosas que están fuera de la palabra del Señor, o mucho más si son pensamientos pecaminosos de lo que el Señor dice, eso es prohibido o eso es pecado, y yo voy a estar deteniendo mi mente horas en pensar en esas cosas. No vale la pena, hermano. Mejor cancelo eso, lo echo fuera en el nombre de Jesús y me pongo a pensar en lo que me dice la palabra del Señor. Me pongo a pensar en hacer algo bueno, conforme a lo que me dice la palabra. Así es que nuestros pensamientos, amados hermanos, tienen que ser también sujetados a la palabra de Dios, para tener una mente santificada también. Y yo sé que a veces eso no es fácil, porque estamos viviendo en un mundo que está lleno de muchas cosas, que nos quiere tirar tentaciones y vilezas por todos lados. Pero es posible, hermano, cuando uno ama al Señor y uno le dice, Señor, esto está fuera de mi control, pero yo sé que tú tienes todo el poder. Tú puedes hacer lo que es imposible para mí. Santifica mi mente más, Señor. Son peticiones que podemos tener ante el Señor, y el Señor se va a glorificar, porque Él es experto en hacer lo imposible posible. Aleluya. Cuando hablamos de nuestras emociones, hermanos, esa es una cosa grande, tremenda, hermanos. Pero la palabra nos aconseja a nosotros en Colosenses 3:5, nos dice, haced morir. Mire, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos da unos ejemplos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, nos dice. Mire, hemos estado viendo acerca del dinero los días sábados, acerca de, ¿verdad?, los que tienen amor al dinero y cómo ellos, ¿verdad?, que el amor a las riquezas, el amor al dinero es la esencia del mal, pues. Pero aquí nos dice la palabra, ¿verdad?, nuestras emociones, cómo deben de no ser. Nos cuenta como idolatría. Dice que lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, un ejemplo más profundo en esa parte, lo que nos dice sobre las obras de la carne. Por ejemplo, en Gálatas 5:19 al 21, nosotros hemos visto estas cosas, hermanos. Y yo las repito porque muchas veces es importante tenerlas bien grabadas en nuestra mente, para que cuando esas cosas quieren apoderarse de nuestra mente, lo echemos fuera en el nombre de Jesús, porque vamos a conocer estas citas bíblicas y decir, no, esto yo no lo quiero porque yo sé que la Biblia me dice que no está bueno. Por ejemplo, dice en el versículo 19 de Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, que Dios lo está diciendo en su palabra, pues eso quiere decir que, ¿verdad?, no se puede tomar parte en la cena del Señor teniendo estas cosas todavía que están dominando la vida de uno. Así que eso lo hace, ¿verdad?, cuando estamos hablando de la parte de nuestra alma. Nuestros pensamientos tienen que ser santificados y sometidos a Cristo. Nuestras emociones tienen que ser santificadas y sometidas a Cristo. Porque eso es el testimonio que estamos dando cuando estamos tomando parte en la cena del Señor. Cuando nosotros hablamos de, ¿cómo puedo decir, verdad?, nuestra voluntad propia. Cuando hablamos de nuestra voluntad, ¿qué es lo que nosotros, verdad, nos animamos a nosotros mismos a hacer? ¿Dónde pasamos el tiempo que estamos fuera de la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con nuestros propios cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras emociones, nuestra voluntad?
Porque fíjese que en aquel entonces, Jesús dice también, ¿verdad? De que en aquel entonces, Él dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. ¿Verdad? Eso está en San Mateo 7, 22 y 23, 21 al 23. ¿Y eso por qué? Si ellos después, ¿verdad? Ellos estaban haciendo supuestamente la obra. Mire, la palabra ahí es bien clara, porque Él nos dice a nosotros que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de Dios, del Padre. Por eso tenemos Biblia, hermanos. Y aprovechela, porque a eso es lo que el mundo quiere estar atacando para quitarla, para hacer una ley para quitar la Biblia. A eso es donde van. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. Y les dice, ¿por qué? Hacedores de maldad. Así que ellos estaban pensando que se tenían el cielo, ¿verdad?, ganado, porque profetizaban. Así que yo voy a pasar la Santa Cena porque yo profetizo. Pero las otras cosas que está haciendo con su vida, ¿qué? Porque la santidad es espíritu, alma y cuerpo. Así que no solo es porque puedo tener un don, ya me gané el cielo. No, no trabaja así. Los dones son para edificación de la iglesia. No es ni para que esté lujándose el que tiene un don. No, tampoco. Es para la gloria de Dios y siempre será para la gloria de Dios. Y por eso es que Dios, ¿verdad? Jesús tuvo que hablar esa palabra sobre la voluntad. Bueno, cuando hablamos de la voluntad, ¿qué hacían ellos? Que Jesús le estaba diciendo, hacedores de maldad. Pero ellos, mire, como que tuvieron un resumen ahí que lo están sacando a Jesús y les están diciendo, no, pero nosotros hicimos milagros en tu nombre. Se vieron los milagros, se vieron que los demonios, ¿verdad?, salían y la gente quedaba sana. Y se veía también de que, ¿verdad?, se profetizaba y salían las cosas tal como se profetizaba. Pero todo eso para que Jesús solo les diga al final, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que tenemos que guardar nuestra voluntad, qué lo vamos a hacer, en qué lo vamos a utilizar, dónde vamos a ir, en todas esas cosas, hermanos. Porque todo eso tiene que ver con santidad. Y cuando vemos, hermanos, aparte del espíritu, bueno, del espíritu humano, está ahí nuestra conciencia, está nuestra comunión con el Señor, está nuestra intuición. Y cuando estamos hablando de esa parte, pues, ¿verdad? En esa parte, hermanos, cuando nosotros guardamos esa comunión, pues, ¿cómo está el fruto del espíritu dentro de nosotros? Siempre, hermanos, para el cristiano, siempre, mientras nosotros estamos en esta vida, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar de la posición de donde estamos. Siempre hay algo que hacer en modificar en nuestra vida para agradar más al Señor. Porque en el fruto del Espíritu puede ser que alguien tenga bastante amor, pero le falte gozo. Hay otro que pueda tener mucho gozo, pero no tiene mucha paz. Hay otro que tenga paz, pero también no tenga paciencia. Y hay otros que pueden tener de los 8 que he mencionado, pero le falta uno. Y esas son las cosas importantes, hermanos, que cada uno, ¿verdad?, nos hace falta en una área. Y ahí vamos creciendo, y le vamos pidiendo al Señor, Señor, moldéame más. Y por eso es que Dios permite que vengan cosas a nuestra vida, para que seamos moldeados en esas partes. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que Dios es bueno, amados hermanos, nos habla a nosotros para que podamos arreglar todas estas cosas o las cosas que nos hacen falta arreglar. Cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, algo diferente para arreglar en nuestra vida. Y todo eso, por eso lo tenemos que someter a los pies de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Porque por esa razón, hermanos, ahora yéndonos, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, yo lo he dicho de aquí, cuando nosotros vemos y tomamos parte en la Santa Cena del Señor, y hemos leído cantidades de veces, ¿verdad?, los avisos, las advertencias que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad?, cuando él habla y está diciendo, pero, ¿verdad?, tenga cuidado cada uno cómo toma parte en la Cena del Señor, porque si la tomamos indignamente,
Y lo que yo he estado hablando en este día, hermano, es para que nosotros vayamos a entender más a profundo lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Estas cosas, ¿verdad? De que se guarda en la santidad del Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Y hemos visto unos ejemplos acerca de eso, ¿verdad? Porque a veces hay gente que tiene aquello de lo que pasó con los discípulos, ¿verdad? De que cuando Jesús quería ir a un cierto lugar, ¿verdad? A una ciudad, y no lo querían recibir porque sabían de que Él se quería ir para Jerusalén, y después no lo querían recibir, ¿verdad? En esa ciudad de que Él iba a ir. Los discípulos ya venían y decían: Señor, ¿quieres que oramos para que caiga fuego ahí, que los descienda y que lo queme todo? Ahora, ellos no dijeron nada, pero sus lenguas y sus mentes se fueron para otro lado. Y Jesucristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo de Dios no ha venido para destruir, sino que para salvar las almas. Así que a veces, hermanos, tenemos que chequearnos de qué espíritu somos, en qué estamos actuando, cómo estamos pensando. Verdaderamente hay amor ahí, porque a veces salen palabras que uno dice: hey, ¿quién está ahí adentro? ¿Con quién yo estoy hablando ahorita? Eso tuvo que hacer Jesús con Pedro, porque Pedro ahí, ¿verdad? Pero de repente: no, Señor, lo pone a un lado a Jesús y le dice: no, Señor, no te va a acontecer eso, no te vas a morir en la cruz del Calvario. Y él le dice: Jehová te reprenda, ¿verdad? Reprendió a Satanás porque estaba hablando el diablo ahí en ese momento, estaba influenciado. Pedro estaba influenciado por el mismo diablo. Y eso, hermano, por eso tenemos que guardarnos en todo este aspecto, porque a veces eso sucede. Que si hay descuidos en lo que nosotros, ¿verdad? Se puede salir una palabra y ya no es uno que está hablando allí. Está influenciado ya esa persona por el otro. Que Jehová lo reprenda. Y por eso, hermanos, guardémonos. La Biblia nos dice a nosotros: de todo lo que guardamos, guarda tu corazón, porque ahí sale, de ahí mana, ¿verdad? La vida. De ahí vienen los asuntos de la vida. Así que de todo lo que usted guarda, guarde su corazón, guárdelo para el Señor, ¿verdad? Pensamientos que quieren, ¿verdad?, apoderarse de su voluntad para que después usted vaya a ejecutar aquel pensamiento. Si no es en el Señor, guarde su corazón. Si aquellos pensamientos se están poniendo fuertes, pues métase en ayuno y oración. No le dé rienda suelta, no le dé cabida, porque eso lo va a llevar a su destrucción, como lo que ha hecho a muchos. Y después no van a poder tomar parte en la Santa Cena. Y los que han pensado después burlarse del Señor y tomarlo así, pues ¿cómo quedan? Como dice Pablo, que por esa causa muchos han quedado, ¿verdad?, dormidos espiritualmente, otros han quedado enfermos. Así que en vez de ver la gloria de Dios, es un efecto opuesto. Y Dios permite que eso suceda porque tienen que ser castigados, porque Dios es santo y Dios necesita de que su pueblo esté viviendo rectitud conforme a su palabra. Y eso todo lo hace por amor a nuestras vidas, hermanos. Lo hace con amor porque Él no quiere que nadie se pierda, más que deseemos que podamos proceder hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Vamos a ver una cita última. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mire lo que hizo Jesús. Él sometió todo al Padre. Nos enseñó el camino que tenemos que andar en. Y Él lo hizo todo por amor. Ese amor tan grande. Nos dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor y Salvador, hermanos, que nos dio el ejemplo más grande. Por eso, cada día, hermanos, que el Señor nos da la vida, procuremos, hermanos, entrar y permanecer en el primer amor, en el Señor. ¿Cómo yo puedo regresar al primer amor? Bueno, hermanos, hemos hablado ejemplos allí. Analícese usted mismo.
Si hay cosas que usted, ¿verdad?, piensa que no se han analizado bien, pídale al Señor, Dios le va a mostrar. ¿Serán sus ojos? ¿Serán sus oídos? ¿Será su lengua? ¿Será sus pies? ¿Será su mente? ¿Será sus emociones? ¿Cuál es la área que Dios está viendo? ¿Cuál es la área que usted analiza, que le falta? ¿Cuál es mi área? Y en eso tenemos que trabajar. Eso tenemos que someterlo al Señor. Para que cuando el Señor haga esa sanidad en esa parte y hemos vencido, vamos a ver la gloria de Dios. Nos vamos a enamorar más de Él. Vamos a tomar un paso más adelante en la fe. Vamos a recibir más dirección clara del Señor. Que cuando vengan decisiones difíciles que hacer, así como eso de la vacuna, otras cosas que pueden venir, vamos a tener una comunión plena, íntima con el Señor. Que vamos a hablarle al Señor, Señor, y esto. Vamos a recibir del Señor esto, mi hijo, esto, mi hija. Y tomar la decisión que el Señor nos da. Porque Él está con nosotros y nosotros con Él. Porque la palabra nos dice, qué precioso es esa palabra, siempre me ha gustado, y esa alabanza también es un corito que dice, ¿verdad? Mas el que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él. Qué precioso es eso, hermano. Una unidad íntima con Dios. Del poder, ¿verdad?, sentir su presencia, estar con Él, cuando el Señor, ¿verdad?, lo levanta a uno, ¿verdad?, y uno no le importa qué hora es, o que está cansado, porque uno está más entusiasmado del Señor, y dice, sí, Señor, voy a buscar tu rostro, Señor, y después de repente le llega una alabanza, o usted se despierta, ¿verdad?, de un sueño lindo que el Señor le ha dado, una experiencia en el sueño con Él. O a veces se despierta con una alabanza que el Señor le ha dado y después anda la alabanza cantándole al Señor y pensando en Él, meditando en el Señor con esa alabanza que lo llena a uno. Todo eso, hermano, es parte de estar en esa comunión plena con el Señor. Aleluya. Yo no le digo que no van a venir pruebas y tiempos malos, pero esas son necesarias para que nosotros podamos pasarlas con amor a Dios. Bendito sea el Señor, y así seguir enamorándonos más y más de Cristo. Así es que, amados hermanos, por eso es que, ¿verdad?, está la oportunidad, la búsqueda del Señor, ¿verdad?, en su propio tiempo. Lo que usted aparta para el Señor no es una pérdida, es ganancia, porque es su comunión con Dios, es su caminar personal con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y va a ver la gloria de Dios. Porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios está morando en nuestro corazón, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Y se cumplirán todas sus peticiones. Y aún aquellas que a veces uno piensa las cosas, ni se lo ha pedido, sino que solo lo ha pensado. Y ya está ahí. Eso el Señor lo hace también. Bendito sea el Señor, porque Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón, las intenciones, los pensamientos, todo. Bendito sea Dios. Es que Dios es bueno, hermano, aleluya. Dios es precioso, bendito sea su nombre.